muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quién sabe cuándo estén viendo este video, esta producción que se llama Estudio Ciudad, que es una coproducción entre Factos, medio digital de acá de la ciudad de Rosario, con el Instituto de Gestión de Ciudades. Y estamos acá para discutir lo que siempre discutimos cada semana, que es el presente y el futuro de las ciudades, tomando diferentes aspectos, charlando con funcionarios, profesionales, militantes, gente en general interesada en estos temas. Ya hace, creo que el programa pasado que grabamos, nos empezamos a meter con la cuestión del modelo productivo. ¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien? Hola, Ale, ¿cómo andás? Un gusto. Efectivamente, hoy es el segundo episodio donde vamos a seguir charlando un poco de lo que significa pensar el desarrollo productivo para nuestros territorios. También viendo la posibilidad, sobre todo hoy con nuestros invitados, de pensar o cómo se está pensando estos modelos alternativos de desarrollo económico, qué posibilidad tienen estos modelos alternativos para generar empleo, para generar un equilibrio de oportunidades en el territorio y también pensando cuáles son estas actividades estratégicas que vienen a cumplir un rol fundamental en estos nuevos modelos y también cuáles son los actores importantes que tienen que aparecer en juego, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las cooperativas, de las empresas públicas. Así que si te parece, hoy vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí y bueno, obviamente vincular la cuestión de la ciudad con el modelo productivo, que también a veces cuando se piensa en temas urbanos, a veces se le corre un poco la cosa. Esto, bueno, no depende tanto de nosotros, depende de variables mucho más macro. Bueno, ¿cuántas de esas cosas sí dependen de, o qué rol en todo caso tienen las ciudades, de los pueblos, las comunas en ese modelo productivo? Antes de presentar a los invitados, quiero hacer una aclaración a la gente que está viendo este video, porque todos saben que este podcast va grabado, después se publica en YouTube, pero estamos haciendo este programa a horas de la semifinal de Argentina con Inglaterra. Yo se lo cuento a la gente para que, como decía Guillaquino, paciencia con este sketch, ¿no? Paciencia con este programa de hoy, porque yo me siento como si tuviese por rendir la última materia de la facultad esta tarde. Entonces puede que ese nudo en el estómago en algún momento de la charla se meta. Lo aclaro por las dudas. Los mismos nervios. Bueno, voy a arrancar a presentar a nuestros invitados del día de la fecha. Arranco por acá, por el estudio, porque la tengo acá al lado a Damaris Paciotti, abogada, militante de Ciudad Futura, diputada provincial, mandato cumplido. Yo participé de ese ciclo también. Somos un gran equipo. Hemos sido un gran equipo legislativo y actualmente integra el equipo de la empresa pública de alimentos. ¿Cómo andás, Damaris? Segunda vez en este estudio. Segunda vez, la primera vez el año pasado. Conversando de ordenamiento territorial. Ajá. Ahora, bueno, de esta alternativa de desarrollo productivo para las ciudades, pensando un poco acerca de cuáles son las estrategias y las herramientas locales para rediseñar nuestras ciudades, ¿no? Bien. Bueno, vamos a tener una linda charlita porque también nos acompaña de manera remota Martín Llor, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente en distintas universidades públicas del país, y publicó por Siglo XXI un libro que se llama Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan en ello. Gran título para un libro, como para arrancar. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día. Nada, teníamos ganas de charlar, como decíamos en la intro, la cuestión de la vinculación del modelo de desarrollo, y en nuestro caso siempre lo intentamos traer para el lado de las ciudades. Martín, quería arrancar para que hagamos así como el puntapié inicial por el título de tu libro, que dice Con exportar más no alcanza. Justo hace una semana grabamos el primer episodio de esta parte del podcast, donde hablábamos del modelo productivo y charlábamos con Matías Culfas, y Matías Culfas hablaba como el primer punto de la Argentina Productiva 2030, de aquel plan que se hizo a nivel nacional, era, bueno, hay que exportar más, ¿no? Estaba como esa consigna. Y yo cuando veía tu libro decía, bueno, con exportar más no alcanza. Me parece una interesante discusión para arrancar con eso. Primero, ¿por qué te parecía que ese tenía que ser el título del libro, y por qué con exportar más no alcanza, al menos como para hacer una introducción y nos metamos en el tema? Mira, en parte es una discusión con Culfas y con el grupo de Culfas, pero también con todos los sectores de la economía, incluso no heterodoxos, sino más bien como los del gobierno actual, que plantean que la mejor manera que tiene Argentina para afrontar sus problemas de falta de divisas,
de restricción externa, su inestabilidad de crecimiento, tiene que ver con consolidar las bases de un modelo exportador. Nosotros lo que planteamos en ese libro tiene que ver con las limitaciones de ese enfoque, y me parece que lo que estamos viviendo en Argentina, solo por poner un ejemplo, en el transcurso de este gobierno lo muestra muy claro. Vos tenés que está creciendo muchísimo todo lo que es el complejo exportador alrededor, sobre todo de petróleo y minería, pero el resto de la economía está sumida en una crisis profunda que tiene que ver en parte con el deterioro del mercado de trabajo, con la pauperización de las condiciones de vida, con el deterioro de los ingresos, bueno, de casi todos los que ejercemos algún tipo de trabajo. Y el otro elemento que yo creo que es muy claro es que tanto en el gobierno donde Culfas fue ministro como en el gobierno actual, Argentina tuvo un montón de superávit comercial, o sea que las exportaciones superaron con creces a la demanda de importaciones. Sin embargo, no paraste de tener crisis en el sector externo, que llevaron, por ejemplo, a Massa al final del gobierno del Frente de Todos a tener que devaluar, o ni hablar a lo que estamos viviendo ahora, con un primer blanqueo, con el salvataje del fondo, con el salvataje del Tesoro de los Estados Unidos, con una nueva asistencia de último momento en la etapa más actual, con lo cual lo que te está marcando es que dólares te entran, pero ese no es el problema o la virtud del modelo, sino que el gran problema tiene que ver con los dólares que se te van. Claro. Y me parece que ahí hay 3 o 4 renglones que son fundamentales que la gente que nos ve y nos escucha lo tengan en cuenta. El primero es la deuda, ¿no? Tanto los gobiernos neoliberales como los neodesarrollistas o heterodoxos, la deuda es un tema que no se discute, los compromisos externos son temas que hay que honrar, entonces siempre hay una parte importante del esfuerzo que hacemos de Argentina para conseguir superávit comercial, se va por ahí. El segundo muy importante es el desmantelamiento industrial y la apertura importadora, sobre todo que estamos viviendo ahora, que está generando, bueno, ustedes viven en una provincia que está teniendo un proceso de deterioro industrial profundo, como lo mismo en mi provincia, que es Buenos Aires, o en Córdoba. Digamos, los cordones industriales hoy están sujetos a un proceso de redimensionamiento muy, muy regresivo desde el punto de vista del aparato productivo, y eso encuentra en la apertura importadora un elemento central. Y el tercer elemento es lo que vulgarmente llamamos fuga de capitales, que básicamente es la forma que asume la dolarización de las ganancias del sector financiero en un esquema que es la contrapartida de estos modelos de reprimarización. Claro. Que son modelos financieros que generan ganancias muy fuertes alrededor de distintos tipos de actividades especulativas y dólares baratos para que esos capitales después se los lleven afuera. Entonces el problema no es exportar más, porque Argentina no para de exportar más. Claro. El problema fundamental tiene que ver con estas ventanillas de salida de dólares que tienen mucho que ver con una política económica muy ligada a intereses económicos muy concretos. Y el otro elemento, y con esto no los aburro más de esto, pero que creo que es fundamental, que es que no es que Argentina exporta. Los que exportan son empresas que exportan riqueza que hay en Argentina, y eso es una cuestión distinta, ¿no? Claro. Porque para que sepamos bien de qué estamos hablando, en Argentina de cada 100 dólares que se exportan, el 65% lo generan 50 empresas. Entonces es un modelo muy concentrador, esas empresas son predominantemente de capitales externos, con lo cual es verdad que entran dólares por una ventana, pero después se la llevan afuera por muchas otras ventanas. Entonces es un modelo que no cierra por ningún lado. Y me parece, conociendo bastante el experimento y todo lo que ustedes vienen trabajando con esta perspectiva local, territorial, tampoco cierra desde la perspectiva territorial, porque convierte a muchas provincias y a muchos territorios en zonas de sacrificio, digamos. Es como las viejas economías de enclave, donde venía un capital externo, se llevaba la riqueza y cuando se iba no quedaba nada. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con estos planteos de que con exportar más alcanza. Esto es un enfoque habitual de los sectores neoliberales, pero es una novedad y algo que promovió mucho una parte importante de la heterodoxia en términos de lo que sería el mejor modelo para la Argentina. Claro.
Venís insistiendo mucho en el traspaso de este modelo, digamos, concentrador y extractivista hacia un modelo de desarrollo productivo alternativo que tiene diferentes actividades estratégicas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que después vamos a hacer un asterisco aparte y nos vamos a meter un poco más en eso, pero además de la industria que nombraste y bueno, un poco contrarrestando el desmantelamiento, digamos, industrial a partir de importaciones, bueno, y a partir de ese modelo, ¿qué otras actividades estratégicas considerás base de este desarrollo productivo alternativo? Lo que pasa es que me parece que la discusión hoy es mucho más anterior, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? El nivel de destrucción de capacidad productiva que estamos viviendo no se vivió en ningún otro experimento neoliberal. Cuando vos comparás la crisis productiva, el retroceso industrial que vivimos en 2 años de Milei, es mucho más intenso que en 2 años del gobierno de Macri, que en los 2 años más intensos de la etapa de la convertibilidad, e incluso que en los 2 años más intensos de toda la política antiindustrial de la dictadura. Entonces, me parece a mí en la discusión del modelo alternativo no puede haber otra que darle un lugar prominente a la cuestión industrial, que si quieren después podemos conversarlo. Y el otro elemento en tu reflexión que yo creo que es muy importante es qué lugar darle en el modelo alternativo o en todo caso en el modelo de reconstrucción nacional, porque acá va a quedar tierra arrasada desde el punto de vista de la estructura económica y social, qué lugar darle a la distribución del ingreso. Y te digo por qué. En estas miradas del modelo exportador a la Culfas o a la neoliberal, por supuesto no son lo mismo, pero hay una convergencia que es importante tener en cuenta, que es que se va a encarar la distribución del ingreso cuando la economía crezca. Claro. Por lo tanto, en esos enfoques es muy importante, la distribución del ingreso es el punto de llegada de un modelo económico traccionado por exportaciones. El problema, y no lo sabemos muy bien los argentinos, es que ese derrame no llega nunca. No llega nunca, básicamente porque en el camino se lo afanan, o no llega nunca porque no es un modelo que genere mucho crecimiento económico. Entonces, ahí me parece que hay un debate fundamental que ustedes en Ciudad Futura, yo lo voy siguiendo, lo problematizan todo el tiempo, es qué lugar darle a la distribución del ingreso en el modelo alternativo. Si es el punto de llegada de un modelo económico traccionado fundamentalmente por exportaciones, o es el punto de partida de un modelo alternativo. Y yo creo que ahí hay un eje de un debate que se articula con la cuestión industrial, que es fundamental. Y si vos revisás lo que viene haciendo el mundo desde la crisis del 2008 y lo que aceleró mucho toda la gran crisis que generó la pandemia, son muchas cosas, pero centralmente 2, te diría. Una es tener mucho reparo y temores, los tipos más lúcidos, en que la desigualdad es un problema crítico del capitalismo. No solo por lo que genera en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos. Cada vez más esta hiperconcentración del ingreso aparece como un problema, y en muchos lugares se está planteando la necesidad de encarar estrategias que atenúen esta problemática, y ahí aflora algo muy importante que yo creo que para el caso argentino es fundamental, que tiene que ver con la reforma impositiva y otro tratamiento tributario, que es un elemento muy importante en una estrategia de redistribución del ingreso. Y lo otro que está discutiendo el mundo es la vuelta en la política industrial. Esta idea de con las ventajas comparativas que tenemos no alcanza, en nuestro caso sería con las producciones primarias de exportación ligadas a estos intereses transnacionales no alcanza, hay que encarar una estrategia de una intervención fuerte del Estado, inteligente del Estado, selectiva del Estado en términos de construcción de una capacidad productiva competitiva que tiene mucho que ver con la dinámica industrial. Y acá en los 2 ejes estamos yendo totalmente a contramano, porque estamos proponiendo el modelo exportador ligado a las producciones primarias, más de lo mismo, pero por otro lado estamos diciéndole a la sociedad, ustedes tienen que apoyar esto, cuando la torta crezca vamos a repartir un poco
las migajas de ese crecimiento. Bueno, a mí me parece que hay que revertir eso o invertir el orden de prioridades y yo creo que ahí en tu inquietud me parece que la cuestión industrial central, en el modelo como motor de alternativo, desarrollo, digamos. pero que no la podés disociar de la estrategia redistributiva, porque alrededor del 80% de lo que nuestra industria produce se destina al mercado interno. Entonces ahí hay necesariamente que articular la cuestión productiva con la cuestión de la redistribución del ingreso. Claro. ¿Caro? Bien, no, me parece súper interesante por donde viene la charla. Y acá sí me interesa poner el foco en la cuestión de producción de alimentos, y vos decías esto de pasar o de transformar un modelo económico que está en manos de pocos a un modelo económico que genere efectivamente o realmente esta distribución del ingreso, y a partir de ahí y pensando en el rol que cumple la producción de alimentos, ¿qué rol ves que pueden llegar a cumplir los pequeños y medianos productores, las cooperativas, las organizaciones sociales en esta estrategia económica que vos planteás en este modelo alternativo? Mira, nosotros venimos trabajando con el equipo Transiciones, donde hay mucha gente de Rosario que los conoce a ustedes muy bien y con los que ustedes tienen mucha relación. Y en esa discusión del modelo alternativo, una de las propuestas tiene que ver con una empresa pública de alimentos o con empresas plural públicas de alimentos de alcance subnacional, digamos, no una mega empresa, sino en los territorios. Que es una propuesta que es un poco diferente a lo que ustedes vienen trabajando, pero yo creo que tiene un montón de lazos de conexión. Es una empresa pública de nivel subnacional, insisto, que es conducida o está integrada por tres partes, obviamente por el Estado, por los trabajadores y por los productores, y donde la idea básicamente nuestra tiene que ver con trabajar en dos de los grandes problemas que hoy generan esta situación de desigualdad que estuvimos charlando. El primer problema es que a la mayoría de los productores de los territorios los esquilman los intermediarios y demás, que en la medida que el Estado no regula esas relaciones tan asimétricas y tan desiguales, obviamente por lo que ellos producen generalmente se les paga muy mal. Y el otro gran problema es que los argentinos comemos comida bastante mala y carísima. Entonces, la idea nuestra tiene que ver con atacar estos dos problemas. ¿Cuál sería la propuesta muy en genérico para no aburrir tanto? Pero sería una empresa pública que tenga por finalidad dos cosas: industrializar y producir alimentos, y en segundo lugar comercializar los alimentos en el territorio. Entonces, ¿cuál sería el eje de trabajo? Para el lado o en la vinculación con los pequeños productores de los territorios, garantizarle un precio mucho más justo y más razonable que el que están recibiendo hoy, que es un precio de esquilma que coloca a estos productores en la subsistencia, y esto me parece un elemento fundamental. Pero para arriba, en lo que tiene que ver con la venta de esos productos o en esta empresa pública trabajando en la comercialización, con garantizar la llegada a los territorios de comida de buena calidad y a buen precio, a un precio mucho más bajo que el que hoy le ofrecen las bocas tradicionales de expendio. Entonces, es como una propuesta que trata de trabajar en dos niveles. Por un lado, en mejorar la ecuación económica y la sustentabilidad económica productiva de los pequeños productores que pululan en todos estos territorios como los que estamos charlando, pero en segundo lugar, en salir a disputarle mercado a estas grandes cadenas de expendio que hoy generan, a través de este manejo discrecional de precios, porque el Estado ahí no interviene, una política que conspira mucho contra el nivel de ingreso de las familias, de la gente que consume este tipo de alimentos. Entonces nosotros por lo menos lo estamos pensando desde ese lugar, en empresas públicas
insisto, de un anclaje territorial muy, muy chico, muy concreto, pero trabajando en estos dos frentes, en mejorar la rentabilidad y el ciclo de la viabilidad de crecimiento de los micro y pequeños productores, y para arriba, digamos, en lo que tiene que ver con la comercialización, garantizar precios mucho más accesibles para todo lo que tiene que ver con la comida. No nos olvidemos que hoy la gente nos estamos endeudando no para llegar a fin de mes, sino también para comprar comida. O sea que hay un problema por el lado de los ingresos, pero también hay un problema por el lado de que la comida está muy cara. Entonces ahí hay un elemento, me parece, que puede ser importante en términos de esta cuestión de cómo pensar en el modelo alternativo, atenuar o ir en contra de esta desigualdad flagrante que estamos teniendo. Bien, y ahí un poco siguiendo con la conversación, nosotros tenemos como en nuestra audiencia muchas personas que pertenecen a gobiernos locales de pequeña y mediana escala. Entonces preguntarte qué rol cumplen los gobiernos locales en todo este sistema y qué herramientas concretas tienen los gobiernos locales para empezar a fortalecer sus economías locales y regionales. Digo, se me ocurre la cuestión de las compras públicas, de mercados de cercanía. Bueno, ¿qué herramientas se pueden dar estos gobiernos locales como para también aportar a este modelo? Mira, yo creo que tu pregunta es clave. En este contexto que estamos viviendo, poco y nada, porque no hay nada más alejado a este tipo de planteos que este gobierno que estamos teniendo. Ahora, en otro escenario me parece que son fundamentales este tipo de emprendimientos. Me parece que si hay algo que está claro del modelo exportador, de esto de enfatizar, como hacen muchos sectores no neoliberales, que nos salvamos con las exportaciones, es que esos crecimientos, si hay un lugar a donde no llegan, es a los territorios. Entonces, me parece muy importante enfatizar esta idea que donde más se ve la potencia que mover un poquito la cuestión en términos de redistribuir el ingreso tiene en este tipo de actividad, tiene que ver con los niveles territoriales, con lo cual a mí me parece que es un espacio fundamental. Todo lo que se pueda hacer, como vos muy bien marcaste, de compras públicas, esto de generar mercados de cercanía, todo eso está, me parece, es un elemento adicional, o son elementos adicionales para este planteo. Pero creo yo que en el modelo alternativo o en la discusión del modelo alternativo, lo territorial juega un lugar fundamental como nunca, me parece a mí. Y me parece que sobre todo una provincia como la de ustedes, que tiene una realidad productiva muy rica y muy diversa, aún a pesar de toda la crisis que se está viviendo, da para pensar que es posible hacer una propuesta de estas características. Pero también hemos planteado esta discusión en provincias tan distintas como Chaco y Tucumán, y ahí también hay un montón de emprendimientos vinculados a esto de la empresa pública de alimentos que podría llevar adelante. Esa empresa pública de alimentos podría generar distintos tipos de asistencia, por ejemplo, a reparticiones estatales como escuelas, como hospitales. Digamos, hay muchas maneras de mover la rueda desde el territorio que me parece que son funcionales a una propuesta de estas características. Estamos en sintonía, Martín. De hecho, el objetivo de materializar una primera planta de fraccionamiento y envasado en la ciudad de Rosario surge también como el origen o cómo pensar una política alimentaria que sea una estrategia central desde las ciudades, teniendo en cuenta estas dos conexiones que muy bien describís. Por un lado, cómo llegar a las familias consumidoras con productos, con alimentos de calidad y a un precio justo, pero también cómo hacer para conectar de manera mucho más directa a esos pequeños, a esos microproductores que tienen que ver con la identidad regional, sí, en esto de pensar el desarrollo, con la identidad regional, con nuestras áreas metropolitanas, que se conectan de alguna manera con la necesidad de luchar contra el hambre en nuestras ciudades. Tan, digamos, claro como eso. Al materializar la expresión de la empresa pública de alimentos, también
queremos de alguna forma dar el debate sobre la decisión política. Nuestra planta de fraccionamiento tiene la posibilidad de producir 400 toneladas de alimentos secos. Si existiera ese compromiso inicial que habíamos tenido del Estado local, del Estado municipal, provincial y demás, para contribuir, digamos, a que las familias logren tener alimentos de calidad a un precio justo, claro que sí, sería pero muy viable llevar adelante una red, como plantea Martín, donde nosotros al origen de la EPA, cuando la pensábamos en la pandemia, en esa crisis civilizatoria que tuvimos que atravesar, también pensábamos justamente en esa conexión, ¿no? La importancia de conformar estos consorcios de cooperación, donde lo público no estatal, pero también lo público, ¿sí? De ir pensando modelos alternativos, asociativos, que nos brinden herramientas desde las ciudades interconectados para poder poner al alimento como un derecho humano, para tener en consideración al alimento como un bien público y no solo como una mercancía. Sí, y me parece también de cómo ir atando algunos consensos. A mí, yo soy más politólogo en este caso que economista, pero cómo determinadas cuestiones, ¿cómo haces para vos gobernar un nuevo modelo de desarrollo? Es decir, ¿qué entretejidos tenés que ir haciendo políticamente para que justamente se empiecen a generar consensos que uno cree que son en parte de arriba hacia abajo, pero también son de abajo hacia arriba? Uno puede pensar un modelo de desarrollo. Yo a veces cuando se hablan de los modelos de desarrollo así a nivel nacional, uno viste que tiende a pensar el país como una especie de tablero de ajedrez, ¿viste? Es como, bueno, este que está en el norte, este pone esto, este tiene más desarrollo en minería, bueno, voy a poner esto y demás. Pero después cada provincia tiene una diversidad y una heterogeneidad que dista mucho de ser solamente una sola producción o un determinado. Entonces, siempre me pregunto, bueno, ¿qué rol tiene ahí el Estado en organizar esa heterogeneidad? Y acompañar en esos juntarla, procesos. claro, y me parece que en algo de lo que decía Martín, de que para mí hay algo ahí que es importante de atar esto a una cuestión distributiva, es decir, darle una finalidad distributiva, que vos no estás pensando solo un modelo de desarrollo para que a determinada empresa le cierren los números solamente, sino para que todos los que vivimos en este país podamos vivir mejor. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que darle ese otro objetivo a ese modelo de desarrollo, decir, bueno, esto uno lo está haciendo porque necesita distribuir determinadas cosas, porque necesitas, ¿se entiende? Digo, no lo pensás como un fin, solo como un fin en sí mismo, sino como también un medio para otras cosas. En ese sentido, por eso... una política alimentaria pensada al revés, Ale, desde las ciudades, de abajo hacia arriba. Sí. ¿Ustedes qué límites encontraron en ese sentido en la empresa pública de alimentos? Digo, los alcances ya lo sabemos a qué potencia, qué potenciaría y demás, pero ¿con qué límites concretos se encuentra alguien que... Cuando empezamos a trabajar la vinculación, sí, con el pequeño productor, con el microproductor, ahí encontramos varias limitaciones que tienen que ver con fundamentalmente los productos que nosotros queríamos fraccionar y envasar. La mayor parte de esos productos que elegimos también... priorizar dentro de la canasta básica, bueno, ahí encontramos mucha concentración, y si bien habíamos incorporado, por ejemplo, una herramienta que nosotros al comenzar a estudiar y a ponernos a desarrollar el proyecto, nos dimos cuenta que era esencial, que es la clasificadora, la condicionadora, que nos permite llegar mucho más directo al campo. Entonces nosotros desarrollamos proveedores, que son productores, que nos entregan los granos sucios. Claro. ¿Por qué? Porque si no, ahí ya teníamos otro intermediario que al productor vos vas a la condicionadora, de la condicionadora ahí recién recibís los granos. Bueno, no es un trabajo simple o sencillo. No, claro. El poder conectar el campo directamente con la mesa de los rosarinos y rosarinas en este caso es algo que hay que ponerle mucho trabajo para poder ir logrando esas vinculaciones. Claro. A modo de ejemplo, digamos, podría decirles que fue una de las primeras limitaciones que tuvimos al momento de comprar estos granos que considerábamos esenciales. Claro. Sí, y ahí en relación a eso, yo quiero traer acá a la mesa para
socializar el caso de Máximo Paz, que creo que también articula con la EPA. Sí, trabajamos muchísimo en conjunto. Que es un caso que surge en una ciudad de pequeña escala, que empieza a trabajar todo el concepto de soberanía alimentaria, pasar también de la transición de seguridad alimentaria a soberanía alimentaria, donde las personas y las familias tienen autonomía para decidir qué es lo que se consumen, y también cómo estos proyectos en estas ciudades de pequeña escala sirven también como proyecto para el arraigo, porque son ciudades que generalmente son ciudades, pueblos santafesinos que son muy envejecidos, y también cómo entonces a partir de estos proyectos sirve como para atraer a la gente, que la gente se quede ahí, que haya un proyecto más comunitario, y me parece que eso también es importante. La industrialización que plantea Martín, directamente vinculada con la generación de empleo y con el desarrollo de estos modelos alternativos, son claves para desarrollar territorialmente nuestros pueblos y ciudades y acompañar estas claves necesarias para generar arraigo. Si no generamos empleo, si no generamos unidades productivas que de alguna manera, alternativas, ¿qué quiero decir? Cooperativas, microempresas, que ese entramado productivo nos dé la base para que, los jóvenes, la gente elija vivir en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Considero que es clave. No sé al respecto, Martín, que nos entusiasmamos acá con el debate en la mesa, pero creo que un poco viene en sintonía también. Sí, a mí me entusiasma mucho escuchar a gente como ustedes, porque más allá de la idea, lo están tratando de llevar a la práctica, que me parece fabuloso. Pero yo escribí acá mientras ustedes los escuchaba. Hablaron de soberanía alimentaria, hablaron de alimentos y derechos humanos, se habló de arraigo vinculado al empleo. Podemos agregar también la problemática de mejorar la cuestión distributiva, de mejorar la dinámica de los territorios desde el punto de vista del comportamiento en los sectores productivos. No hay mejor política industrial que lo que estamos conversando, me parece. Y en un planteo, creo yo, y más allá del territorio puntual en el que ustedes viven y trabajan y militan, donde hoy el modelo exportador no llega a los territorios. Entonces, a mí me parece muy importante enmarcar esta discusión justamente en esto que se planteaba de cómo hacemos para convencer a los rosarinos, pero uno puede decir cómo hacemos para convencer a los argentinos que la comida vendida por una empresa pública de alimentos va a ser mejor que ir a comprar a una gran cadena de supermercado un yogur que viene de vaya a saber uno dónde. Y creo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De el arraigo, la cuestión del empleo, la cuestión de la soberanía alimentaria, la cuestión de que esto es un elemento importante de un modelo alternativo que pone foco en la reindustrialización y en la cuestión de la distribución del ingreso. Después hay que ver cómo esto se baja a un discurso, pero eso lo saben ustedes mejor que nadie en su trabajo cotidiano desde la militancia. Pero para mí va por ahí claramente, y yo insisto con esto porque no me parece menor. Estamos en un escenario internacional, insisto, del 2008 para acá y de la pandemia para acá, como ustedes enfatizaron muy bien, donde en el mundo se están discutiendo otras cosas que lo que se discutía en los modelos anteriores, donde no se podía hacer nada. Hoy el eje del debate es desigualdad e industria, y vinculado a la industria, ¿qué tipo de intervención estatal? Entonces, hay ahí una ventana de oportunidad donde hoy no nos pueden decir ustedes están yendo a contracorriente de lo que está haciendo el mundo con un planteo de estas características. Entonces, me parece que desde el campo del pensamiento crítico, de la heterodoxia, de la oposición, por llamarlo de alguna manera, este tipo de ventana de oportunidad, estas discusiones, este entusiasmo, no es una quijotada, porque hoy el mundo está discutiendo estos temas. Entonces a mí me parece central esta cuestión, ¿no?, de los territorios, de esto que hablaban ustedes, del desarrollo local, ¿no?, de dar cuenta de la idiosincrasia y de la realidad de los territorios. Ustedes viven en una provincia tremendamente diversificada y con mucho potencial en términos de este tipo de emprendimientos.
Entonces me parece que es el momento para dar esta discusión, pero hay que saber que dentro del campo, llamémosle nacional y popular, por decirlo de alguna manera, hay muchos sectores que desprecian este tipo de planteos y lo que están diciendo, no, las urgencias indican que hay que ir por la vía de la salida exportadora a base de producción primaria controlada por este tipo de actores. Por eso le votan el RIGI a un gobierno como este, que es la consumación de la entrega del territorio, de las riquezas naturales y de todo lo que estamos hablando. Pensaba en esto que decís de que a nivel global se está discutiendo otra cosa, digo, y se está discutiendo desigualdad y se está discutiendo industrialización, que si uno no escuchara esto y se sale de esta discusión y vos vivís acá en Argentina sin vincularte a estos temas ni discutirlos, uno tiende a creer que es lo contrario, ¿no? Que en realidad, si uno lo escucha incluso a Milei, uno tiende a creer que nosotros veníamos en un planteo antiguo, que era que a todo intentábamos generar un control, una visión más estatal de determinados temas de más, y que el mundo en realidad iba para otro lado, mucho más aperturista, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay algo que creo que también de toda esta discusión que hay mucho sesgo ideológico, ¿no? Y mucha cuestión de esto del ser realistas, ¿no? Pienso en este planteo de lo de exportar más, solamente que es como una cosa casi de, bueno, seamos realistas, votemos el RIGI porque hay que abrir la economía, porque nuestra economía es muy cerrada. Seamos realistas, hagamos tal cosa porque esto ya no va más, no sé qué, ¿para qué vamos a hacer producción local si podemos tal cosa? O seamos realistas, ahora tenés, no sé, Shein o Temu o Coso, bueno, ya te entra todo eso. Me pasa mucho con la discusión de la industria, ¿no? Yo creo que hay muchos sectores que dicen o que creen internamente que la industria ya fue, que el mundo cambió, la economía cambió y que volver a eso es como volver a la época de los dinosaurios. Y en realidad, después cuando uno escucha gente que está estudiando, digo, otro tema, en este caso Martín, cuando te dice, no, bueno, pero el mundo está discutiendo industrializar. Y vos decís, ¿en serio? Mirá vos, yo pensé que en realidad que era una discusión antigua. Me parece que hay algo también importante en términos de debates ideológicos, si se quiere, en ese sentido. No le voy a decir batalla cultural porque la verdad que trato de correrme esa expresión, pero sí de que hay una discusión ahí en donde muchos sectores, incluso dirigentes políticos, se han autoconvencido de cosas que quizás hasta hace unos años no. Me parece que hay algo que está pasando en ese sentido. No sé qué se encuentran ustedes ahora en la práctica cuando se discute estas cosas. O vos, Martín, cuando discutís, no sé si te toca discutir a veces con funcionarios, con dirigentes o con militantes o con gente del campo nacional y popular o gente que tiene un interés genuino en discutir esto, que se autoconvencieron o que nos convencieron de cosas que antes quizás no estábamos convencidos, ¿no? Hay algo de eso. Mira, es verdad, la palabra batalla cultural es horrible, pero hay ahí un elemento que yo creo que es la disputa, ¿no? Uh-huh. Que creo que hay que darla. Y me parece a mí que hay que darla más al interior del campo nuestro, no con la ortodoxia, porque ellos piensan eso y son, podemos poner el adjetivo que ustedes quieran, pero son honestos. Siempre plantean esto que tiene que ver con estos modelos de exclusión, bueno, lo que ya conocemos. Transparente, sabemos lo que plantean. Lo creen de verdad. Lo creen de verdad y trabajan para eso y trabajan con los sectores del poder económico vinculados a estos negocios productivos, financieros, etcétera. El problema, desde mi punto de vista, por supuesto es discutible, el problema es que mucha gente del campo nuestro compró llave en mano el discurso de que la salida mejor para la Argentina es el modelo exportador. Y me parece que es un problema porque ese modelo no cierra en términos económicos, no garantiza que se pueda encarar una estrategia de redistribución del ingreso, profundiza el proceso de reprimarización y desmantelamiento industrial y profundiza el desmantelamiento y la destrucción de los territorios, que me parece que es todo lo contrario a lo que gente como nosotros queremos tratar de apuntalar. Entonces, con esa gente me parece a mí tenemos que dar esta discusión. Es muy difícil dar este debate porque es gente que está como muy consustanciada con este discurso, no sé bien por qué, cada uno tendrá sus razones, pero cuando uno dice el eje del modelo es exportar para generar dólares para pagar la deuda externa,
lo que está diciendo en definitiva es que es un modelo económico absolutamente funcional al poder económico, porque es un modelo que articula los intereses de los grandes exportadores con los acreedores de la deuda. Entonces, que eso lo defienda Milei está bien porque es un títere de estos tipos, de estos sectores del capital o del poder económico. Ahora, que eso se enarbole como el único proyecto posible para un país como la Argentina dentro del campo nacional y popular, me parece una locura. Entonces, desde mi punto de vista, es un debate que hay que dar. Y en ese marco, me parece esto que ustedes rescatan fundamental. Hoy en el mundo se está hablando de desglobalización, se está hablando de la desigualdad se nos fue la mano y esto empieza a ser un problema político, no tiene que ver solamente con una cuestión de que los modelos no cierran desde el punto de vista económico. Y hay países que hicieron tanta política industrial y generaron tanto desarrollo industrial que hoy empiezan a ser muy dinámicos en términos de servicios para la industria. Claro. Entonces la cuestión industrial necesariamente tiene que formar parte de la agenda, la cuestión de la desigualdad en esta búsqueda redistributiva también. Entonces, repito, para mí es un debate muy fuerte que hay que dar, todavía lo estamos perdiendo por goleada en términos de esta batalla o esta disputa, pero creo que hoy ahí hay una luz de esperanza en el escenario internacional. Hoy no te pueden decir, la OMC no te deja hacer nada, la globalización no te deja hacer nada, estamos en un esquema muy distinto y me parece que ahí hay que tener muy en claro que ese modelo que se nos plantea como la solución, que es este modelo exportador, territorios como los nuestros, donde vivimos nosotros, donde trabajamos, donde militamos, no están incluidos. No, claro. Por eso hoy la economía argentina crece un montón en lo que es la exportación de minerales, crece un montón en lo que es la exportación de hidrocarburos y la gente está pasando el hambre que está pasando porque no tiene laburo, porque no le alcanza para llegar a fin de mes, porque la comida es carísima y los sueldos bajaron un montón. Entonces hay una necesidad de replantear, me parece, el eje del debate y ahí me parece que hay que poner el foco. Bueno, empezamos a cerrar este programa y empieza la etapa en la que con Caro nos empezamos a pelear a ver quién hace la última pregunta. Esto es como un paso de comedia que hacemos programa a programa. Bueno, yo voy a tirar una, vos después si tenés otra para el final, pero para ir cerrando, si tuvieras que señalar algunas decisiones prioritarias para avanzar hacia un modelo productivo más inclusivo, más territorialmente equilibrado, acá está incluida vos también, Damaris, si querés, pero le pregunto primero a Martín, ¿cuáles serían esas decisiones prioritarias que decís, bueno, llegamos, hagamos de cuenta que se fue Milei y que nos toca otra vez manejar ciertos resortes de este Estado-Nación? ¿Cuáles son las decisiones que te parecen que son prioritarias, Martín, en ese sentido, para avanzar hacia un modelo productivo alternativo, que vos digas, bueno, estas 2 o 3 son las primeras que hay que tomar? Mira, primero lo que hay que tener claro es que este tipo de modelos como el que estuvimos conversando, intercambiando, requieren financiamiento. O sea, de algún lado tenemos que sacar plata. Por ende, lo que es importante tener en cuenta es que ningún sector de la clase dominante, sean empresarios o ricos, te va a dar plata gratuitamente para que vos generes transformaciones en la economía que vayan en contra de sus intereses. Entonces ahí hay un elemento que es central, es que ningún planteo de un modelo alternativo puede estar disociado de una construcción de una base política de sustento, porque el desarrollo es guerra en términos de confrontación. Eso me parece un elemento central. Y yo creo que ahí, asumiendo esto que me parece fundamental, hay 3 o 4 ejes que son el punto de partida necesario. El primero tiene que ver con la cuestión redistributiva, que yo creo que ahí hay un elemento fundamental por todo lo que estuvimos hablando. Mejorar la distribución no es solamente aumentar salarios. Uno puede mejorar la distribución con otro criterio de intervención estatal, uno puede mejorar la distribución, por ejemplo, con algunas propuestas que tienen que ver con reducir la extensión de la jornada de trabajo, uno puede mejorar la distribución con lo más potente que tiene que ver con una reforma impositiva, o uno puede mejorar la distribución
tiene ahí muy poco, ¿no? Participa muy poco el Estado. El otro elemento es qué hacer con la deuda, porque ahí también hay un tema de una de las grandes esquilmas de nuestra economía, tiene que ver con los recursos que sistemáticamente se van al pago de la deuda, y ahí hay muchas propuestas. Algunas son el no pago, otras tienen que ver con estudiar los procesos de endeudamiento, otras tienen que ver con atar el pago de la deuda reestructurada a que la economía crezca y logre el objetivo de la redistribución. Bueno, hay un montón de cosas para charlar. Y el tercer eje fundamental es todo lo que estuvimos conversando de la estrategia productiva, y a mí me parece ahí que hay dos elementos para tener en cuenta, sobre todo en territorios como los que habitan ustedes o donde estoy yo, que es que Argentina, pese a todos los embates de las políticas neoliberales, con la dictadura en los 90, con Macri, ni hablar ahora, todavía tiene una base industrial muy amplia, diversa y muy competitiva. Entonces hay muchos sectores que podrían apuntalar una estrategia de dinámica económica motorizada por la industria. Pero me parece que, después podemos discutir qué sectores, pero eso por ahí es una discusión más técnica, pero hay una realidad productiva que habilita a pensar que un programa de reindustrialización es posible y necesario. Y en ese marco, cierro con esta idea que vuelve un poco a lo que estuvimos charlando. La empresa pública de alimento, las empresas públicas de alimento, integran todo. Porque integra un nuevo criterio de intervención estatal, integran la cuestión redistributiva y el problema de la desigualdad como uno de los ejes de la intervención de esta cuestión, e integra también el desarrollo productivo de los territorios. Entonces me parece que hay emprendimientos de estas características que, aparte de los números que nosotros hicimos, muestran que no requerís una mega inversión de plata para hacer una empresa pública de alimentos. Con relativamente poca inversión se puede generar una dinámica virtuosa. Entonces me parece que la discusión del modelo alternativo tiene varios prerequisitos. Uno es el debate de ideas que estuvimos conversando, el segundo, más político, la construcción de una base de sustento, y estos ejes que podrían vertebrar un planteo de estas características. Espectacular. ¿Vos tenías algo más? ¿Querías competir conmigo? No, yo les quiero hacer una última pregunta, y creo que es un ejercicio para Damaris y Martín. Si tuvieran que sintetizar la charla de hoy en una idea, en una palabra o en una imagen, ¿qué es lo que quieren dejar para la audiencia y que nos permita seguir pensando? Que florezcan 1000 empresas públicas en cada una de nuestras ciudades. Martín. No tengo más nada para agregar. Pero por ahí sí, vinculado a lo que acaba de decir Damaris, esto que ustedes mismos dijeron en distintos momentos. Cuando uno habla de empresa pública de alimentos, habla de derechos humanos, habla de distribución, habla de arraigo vinculado al empleo, habla de estructura productiva, habla de desarrollo local. Y me parece que si hay algo que necesitamos es tener claro que el modelo extractivista, el modelo exportador no llega a los territorios. Entonces, emprendimientos de estas características son fundamentales. Bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar este programa de hoy. Les agradecemos un montón. Martín, muchísimas gracias por sumarte, por darnos este tiempo. Damaris, te esperamos para en alguna otra. En alguna otra te vamos a llamar y te vamos a traer para que nos visites en nuestro estudio. Muchas gracias a todos los que nos están viendo semana a semana. Recuerden que subimos estos episodios en el canal de YouTube de Factos. También justo esta semana compartimos ahí un tráiler con un resumen de los que fueron los primeros 5 capítulos que ya están subidos de la segunda temporada, y ahora en breve ya vamos a seguir subiendo más, así que les agradecemos a todos los que están acompañando esta iniciativa. Caro, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y bueno, por más Estudio Ciudad.